Tu silencio tiene un poder que ni tú mismo has descubierto aún. Es mucho más que ausencia de palabras, es una declaración silenciosa de fuerza, de claridad, de libertad interior. En un mundo que grita, que corre, que impone su ritmo, tú tienes el privilegio y el coraje de detenerte, de respirar y de elegir el silencio como un acto de soberanía. Porque callar, cuando se hace desde la conciencia, no es esconderse, es revelarse. Es decirle al mundo: no necesito demostrar nada para valer. Mi paz habla por mí. Este no es un video más. Es una guía viva para aquellos que están cansados del ruido, de la sobrecarga, de las respuestas vacías. Aquí no te hablaremos de frases motivacionales pasajeras ni de promesas rápidas. Aquí vas a descubrir 12 momentos exactos, decisivos, emocionales, cotidianos, en los que guardar silencio puede transformarlo todo. Desde resistir un insulto sin perder tu dignidad, hasta tomar una gran decisión sin dejarte arrastrar por el miedo. Desde aprender a escuchar con el corazón, hasta sanar un duelo sin necesidad de explicarlo. A lo largo de este recorrido, caminaremos juntos de la mano de Séneca, de Marco Aurelio, de Epicteto, y también de tu propia experiencia. Porque esto no va solo de filosofía, va de ti, de tu historia, de tu poder interior. Si alguna vez has sentido que hablar solo empeora las cosas, si alguna vez has callado y te has sentido más fuerte, este video es para ti. Comienza ahora tu viaje hacia el silencio que no debilita sino que eleva. Y recuerda, el que sabe callar nunca pierde, solo se vuelve más sabio. La fuerza del silencio. Según el estoicismo, vivimos tiempos en los que el ruido se ha vuelto una presencia constante. Ya no es solo el claxon de un coche, el murmullo de la ciudad o el zumbido de notificaciones en el móvil. Es un ruido más sutil, más insidioso, el ruido mental. Ese que nos empuja a responder sin pensar, a opinar sin escuchar, a llenar cada silencio con palabras que muchas veces ni siquiera nacen del alma. En este contexto, el silencio no solo es raro, es revolucionario. Pero no estamos hablando del silencio por incomodidad o por miedo. Hablamos de un silencio valiente, consciente, elegido. Un silencio que no es pasividad ni debilidad, sino una forma elevada de presencia. Ese es el silencio que los estoicos defendían con fuerza. Un silencio que no es vacío, sino contención. Que no es sumisión, sino dominio de uno mismo. Para los sabios estoicos, el silencio era una virtud, no una omisión. Era una herramienta para mantener la calma, para preservar la paz interior, para resistir la tentación de reaccionar. Epicteto, con su sabiduría atemporal, nos dejó una guía sencilla pero poderosa. Nunca digas nada que no mejore el silencio. ¿Cuántas veces, si aplicáramos esta regla, nos ahorraríamos discusiones innecesarias, heridas evitables, energías malgastadas? En nuestra época, donde parece que hablar es sinónimo de poder, donde se valora más la rapidez en responder que la profundidad, en pensar, el silencio ha sido malinterpretado. Se le confunde con debilidad, con retraimiento, con falta de carácter. Pero el verdadero silencio estoico no tiene nada que ver con eso. Es un acto de coraje, de sabiduría. Es la decisión de no permitir que el mundo de fuera nos arrastre, de proteger lo que más vale, nuestra paz interior. Imagina que estás en una conversación acalorada. Alguien lanza una crítica mordaz, injusta. Todo tu cuerpo quiere responder, defenderse, atacar. Pero algo dentro de ti recuerda que no tienes que hacerlo. Tomas aire, pausas y eliges el silencio. No porque no tengas argumentos, sino porque sabes que el precio de responder desde la herida es más alto que el silencio mismo. En ese instante, sin que nadie lo note, has ejercido un acto de fortaleza invisible. Callar desde la conciencia es un ejercicio profundo de autodominio. Es decirle al ego no ahora. Es permitir que tu parte más sabia se haga cargo. Porque no siempre gana quien grita más fuerte, sino quien mantiene la calma mientras todos pierden la suya. Desde la perspectiva emocional, el silencio es una medicina. En el bullicio de la vida diaria, donde todo exige nuestra atención, donde todo parece urgente, el silencio se convierte en un refugio sagrado. Al callar,
podemos escucharnos, podemos reorganizar lo que sentimos, podemos dar espacio a lo que realmente importa. Y muchas veces en ese espacio llega la claridad que tanto buscábamos entre palabras vacías. Este silencio además no solo nos beneficia a nosotros, también transforma nuestras relaciones. Cuando elegimos no reaccionar, cuando no devolvemos una ofensa, cuando no interrumpimos al otro, estamos abriendo un canal distinto de comunicación. Estamos diciendo sin palabras: te respeto, estoy aquí, no voy a aumentar el fuego. Y esa actitud muchas veces desarma al otro, calma el conflicto y genera confianza. Piensa en una madre que ante el llanto inconsolable de su hijo no responde con gritos ni con órdenes. Simplemente se sienta a su lado, lo abraza en silencio y permite que el niño descargue su emoción. Ese silencio es más curativo que 1000 palabras. O en un amigo que en vez de darte consejos apresurados, cuando estás pasando por un mal momento, te mira a los ojos y te acompaña sin hablar. Ese silencio es compañía real. Incluso en el ámbito profesional, el silencio tiene un poder inmenso. Un líder que sabe guardar silencio en el momento justo, que no necesita imponer su voz para mostrar autoridad, inspira más que aquel que siempre habla. Porque en el silencio también hay presencia. Una presencia que no compite, que no necesita validarse, pero que se siente. Una presencia que marca una diferencia. Los antiguos estoicos sabían que las palabras son una forma de energía, que cada palabra que pronunciamos es una inversión y que no todas las situaciones merecen ese gasto. Hablar por hablar es como gastar oro en cosas que no lo valen. En cambio, cuando el silencio precede a la palabra, cuando hay pausa antes de la respuesta, esa palabra adquiere un peso especial, porque nace del discernimiento, no de la reactividad. Por eso el silencio también es ética, una forma de ser coherentes con lo que pensamos y sentimos, de no dejarnos llevar por impulsos pasajeros, de respetar no solo a los demás, sino a nosotros mismos, porque cada vez que hablamos sin pensar, nos alejamos un poco de nuestra verdad. En cambio, cada vez que callamos con intención nos acercamos a lo esencial. Esto no significa que debamos callar siempre. Hablar también es necesario. Denunciar una injusticia, defender una idea, expresar una emoción. Todo eso es válido y sano. Pero incluso esas palabras, si vienen precedidas por un silencio reflexivo, llegan con más fuerza, con más dirección, con más verdad. Marco Aurelio en sus meditaciones hablaba de la importancia de actuar según la razón, no según el impulso. Y el silencio es precisamente eso, una pausa que nos permite actuar desde la razón, desde la virtud, desde la esencia más pura del ser humano. En vez de dejarnos arrastrar por la rabia, por el miedo o por el deseo de tener la última palabra, el silencio nos ofrece una salida más noble. Nos permite elegir quién queremos ser en cada situación. Y esa elección no es menor, porque cada vez que eliges el silencio, estás afirmando algo muy profundo que tú decides, que no eres un reflejo automático del entorno, que tienes el poder de elegir cómo responder, cómo hablar, cómo vivir. El silencio entonces se convierte en una forma de libertad. Muchos confunden el silencio con aislamiento, pero no es así. El silencio bien llevado nos conecta más que 1000 palabras huecas. Nos conecta con nuestro mundo interior, con nuestros valores, con lo que realmente queremos decir. Y también nos conecta con los demás porque al callar dejamos espacio. Y en ese espacio el otro puede ser, puede expresarse, puede sentirse escuchado. Por eso tal vez una de las mayores formas de respeto en esta vida sea el silencio. Callar para escuchar, callar para entender, callar para no herir, callar para construir. Hoy en día, en medio de redes sociales saturadas de noticieros llenos de opiniones, de chats, donde todos quieren tener razón, elegir el silencio puede parecer insignificante, pero no lo es. Es un acto radical de presencia, una forma de reconquistar el tiempo, la atención, la paz. Y es sobre todo una forma de volver a lo esencial, porque al final, como decía Marco Aurelio,
La tranquilidad proviene de dentro. No hay ruido externo que pueda perturbar a quien ha encontrado su centro. Y ese centro muchas veces se encuentra cuando elegimos callar. Así que la próxima vez que sientas el impulso de responder, de corregir, de justificarte, de hablar por hablar, detente, respira, pregúntate, ¿esto que voy a decir mejora el silencio? Y si no lo mejora, guarda tu paz. Guárdala como el tesoro que es. Porque en un mundo que grita, quien calla con sabiduría no pasa desapercibido. Irradia una luz distinta, una luz serena, profunda, imperturbable. Una luz que no necesita demostrar nada, porque ya lo es todo. Ese es el poder del silencio estoico, el poder de quien no reacciona, sino que elige. El poder de quien no habla para imponer, sino para construir. El poder de quien no se deja arrastrar por la corriente, sino que habita su centro, su calma, su verdad. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste el silencio no por miedo, sino por sabiduría? Resistir los insultos con silencio. Hay momentos en la vida en los que una sola palabra dicha con la intención de herir puede sacudirnos por dentro más que cualquier golpe. Un insulto no es solo una palabra lanzada al aire, es una flecha envenenada que, si permitimos que nos atraviese, despierta viejas heridas, toca nuestro orgullo, hiere nuestra autoestima y activa un torrente emocional que nos empuja a reaccionar de inmediato. Pero, ¿y si la verdadera fuerza no estuviera en responder, sino en guardar silencio? Para los estoicos, el insulto es una de las pruebas más reveladoras del dominio sobre uno mismo. Enfrentarse a él no con palabras, sino con serenidad, es uno de los actos más nobles y difíciles que existen. Porque cuando uno calla ante una provocación, no lo hace porque carezca de argumentos, sino porque ha comprendido que no necesita justificarse ante la ignorancia ni rebajarse al mismo nivel que quien intenta agredirlo. El silencio en estos casos se convierte en una armadura invisible que protege no solo el ego, sino el alma. Epicteto lo entendía con claridad. Cuando alguien te insulte, piensa que lo que dice no te pertenece, sino que se refleja en él. Esta visión transforma por completo la forma en que percibimos las ofensas. Lo que alguien diga sobre ti con rabia o desprecio no define tu valor, ni tu carácter, ni tu dignidad. Solo describe el estado mental de quien lo dice. Y responder con agresividad no hace más que entregarle el control de tu estado emocional. Imagina una escena cotidiana, una de esas que muchos hemos vivido en algún momento. Una reunión familiar de esas que suelen mezclar cariño y tensión en dosis iguales. En la mesa se habla de todo: política, trabajo, decisiones de vida, crianza, religión, hasta que alguien con tono sarcástico te lanza una crítica disfrazada de broma. Esa frase cargada de juicio, quizá relacionada con una elección que tomaste, una herida del pasado, o simplemente una opinión con la que no concuerda. Todos esperan tu reacción. El ambiente se pone tenso. Tienes la opción de responder, de explicar, de contraatacar. Pero eliges mirar al interlocutor con calma, respirar profundamente y callar. No desde el rencor, sino desde la paz. El silencio en ese instante corta el ciclo. La provocación no encuentra eco. La tensión se disuelve. Y aunque el otro intente repetir el ataque, su fuerza se va desinflando. Porque no hay nada más incómodo para un provocador que alguien que no reacciona. En ese momento, sin levantar la voz, sin necesidad de imponerte, has demostrado algo inmensamente poderoso: el control de tu mundo interno. Resistir un insulto con silencio es resistir el impulso natural de devolver el golpe. Y eso requiere más valentía que ceder ante la ira. Porque la ira, cuando responde, no lo hace por justicia, sino por orgullo herido. Y el orgullo, cuando toma el mando, rara vez construye algo que valga la pena. El silencio, en cambio, preserva. Preserva tu dignidad, tu claridad, tu centro. Y te permite observar con más lucidez lo que realmente está ocurriendo. Hay insultos que nacen del dolor, de la frustración, de la inseguridad del otro. Y responder con hostilidad solo perpetúa ese ciclo de sufrimiento compartido. En cambio, el silencio interrumpe ese flujo de energía negativa.
Actúa como una pared emocional que no devuelve lo que recibe, sino que lo neutraliza. Es como si uno se volviera impermeable a la ofensa, no porque no duela, sino porque ha aprendido a no dejarse arrastrar. Este tipo de silencio no es una huida, es una presencia firme. Es la capacidad de estar ahí, de sostenerse, sin dejarse desequilibrar. No es rendirse, es elegir. Elegir no entrar en el juego del otro. Elegir no dar más poder del necesario a una palabra dicha con veneno. Y en esa elección hay una libertad inmensa, porque cuando uno aprende a no reaccionar a los insultos, empieza a recuperar el control sobre sí mismo. Marco Aurelio decía: el que se enfada por las cosas que le dicen, otorga demasiado poder a los demás. Y tenía razón. Cada vez que permitimos que un comentario malintencionado nos robe la paz, estamos entregando las llaves de nuestra tranquilidad. Estamos permitiendo que el estado emocional del otro determine el nuestro. Y eso, desde la perspectiva estoica, es una forma de esclavitud interior. Aprender a callar ante los insultos es entonces una forma de liberarse. Es dejar de depender de la aprobación ajena. Es entender que la crítica injusta dice más del emisor que del receptor. Y es también una forma de compasión, porque muchas veces quien insulta en el fondo está pidiendo ayuda. Está pidiendo ser visto, escuchado, valorado. Y responderle con más violencia no hace más que confirmarle su propio conflicto interior. En una ocasión Séneca escribió que el sabio es invulnerable al insulto, no porque no le llegue, sino porque no lo deja entrar, porque ha desarrollado una armadura interna hecha de autoconocimiento, de fortaleza emocional, de coherencia personal. Y esa armadura no se construye de un día para otro. Se forja en cada pequeña situación donde elegimos el silencio sobre la reacción. Ahora bien, el silencio estoico no implica negar lo que sentimos. Si un insulto duele, lo reconocemos, pero no dejamos que ese dolor nos gobierne. En lugar de responder hacia afuera, vamos hacia adentro. Nos preguntamos: ¿por qué me dolió esto? ¿Qué parte de mí se sintió amenazada? ¿Qué me está reflejando esta situación? Y desde esas preguntas crecemos. Nos volvemos más conscientes de nuestras propias heridas, de nuestras inseguridades, de nuestros límites. El insulto entonces, en vez de debilitarnos, se convierte en un maestro, y el silencio en el aula donde aprendemos. La práctica cotidiana del silencio ante los insultos también mejora nuestra imagen ante los demás, porque aunque no lo digan, quienes te rodean observan. Y cuando ven que no te dejas arrastrar por la provocación, que no entras en el juego, que no necesitas imponerte, te admiran. Porque el dominio de uno mismo es algo que todos respetamos, incluso si no lo entendemos del todo. En el fondo todos anhelamos esa capacidad de mantener la calma, de no perder la compostura, de sostenernos firmes en medio de la tormenta. Y si además respondemos cuando sea necesario con palabras mesuradas, con una mirada serena, o con una sonrisa sincera, el efecto es aún más poderoso, porque el silencio también puede expresarse con gestos, y esos gestos, cuando nacen del equilibrio interno, tienen una fuerza que trasciende las palabras. Ahora bien, hay un punto importante: callar no siempre significa que el otro gane. A veces nos cuesta guardar silencio porque sentimos que eso equivale a rendirnos, a ceder. Pero la verdad es que cuando uno calla desde la conciencia, desde la fortaleza, lo que está haciendo es lo contrario. Está ganando una batalla invisible. Está afirmando su propio poder. Está diciendo sin decirlo: yo decido cómo actuar. Tú no me controlas. Yo soy dueño de mi respuesta. Eso no solo genera respeto hacia los demás, sino hacia uno mismo. Porque después de una situación así, cuando uno no ha reaccionado impulsivamente, siente una paz especial, una especie de satisfacción silenciosa, la tranquilidad de saber que no se ha traicionado, que no ha cedido al instinto, que ha actuado según sus valores. Y ese tipo de paz no tiene precio. Por eso la próxima vez que alguien te lance un insulto, una crítica ácida, una burla disfrazada, respira, escucha, observa. Y luego decide. Tal vez no valga la pena responder,
Tal vez tu mejor respuesta sea un silencio firme, respetuoso, digno. Un silencio que diga, no me uno a tu juego. Un silencio que diga, mi paz es más valiosa que esta discusión. Un silencio que diga, soy más fuerte que esto. Y si decides hablar, que sea después de haber pasado por ese espacio interior. Que tu palabra sea consecuencia de tu paz, no de tu herida. Así cada vez más el silencio se convertirá en tu aliado. No como una forma de aislamiento, sino como una forma de sabiduría práctica. Porque quien aprende a resistir los insultos sin perder la calma, ha aprendido algo fundamental: que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Y esa es una de las victorias más silenciosas pero más profundas del alma humana. Gestionar la ira callando. Hay una emoción que nos visita a todos tarde o temprano, y que si no la aprendemos a mirar de frente puede arrasarlo todo a su paso: la ira. A veces llega disfrazada de indignación, de cansancio acumulado, de dolor no dicho. Otras entra sin avisar como un fuego que se enciende en el pecho y exige ser liberado con gritos, reproches o silencios hirientes. Pero cuando la ira toma las riendas, rara vez construye, más bien divide, lastima, aleja. Por eso los estoicos nos enseñaron que el primer paso para dominarla no es reaccionar, sino callar. Callar ante la ira no es negar lo que sentimos, ni fingir que no pasa nada. Es todo lo contrario, es reconocer que hay una emoción poderosa queriendo apoderarse de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, y tomar la decisión consciente de no actuar bajo su efecto. Es regalarnos una pausa, un instante de espacio mental que nos proteja de nosotros mismos, de nuestras palabras afiladas, de nuestras acciones precipitadas. En ese espacio, en ese breve silencio, comienza el verdadero dominio propio. Séneca, que escribió uno de los tratados más profundos sobre la ira en toda la filosofía antigua, nos advirtió con claridad: donde hay ira, hay debilidad. Esta frase, lejos de ser un juicio moral, es una invitación a observar. Porque cuando nos domina la ira, dejamos de ser nosotros quienes tomamos decisiones y pasamos a ser movidos por un impulso que no piensa, que no escucha, que solo quiere atacar o defenderse. En ese estado lo que decimos puede herir, lo que hacemos puede tener consecuencias irreparables, y lo que no decimos a tiempo puede convertirse en un muro entre nosotros y quienes amamos. Por eso el silencio no es solo una forma de evitar un conflicto, es en muchas ocasiones un acto de amor. Hacia uno mismo por no exponerse al remordimiento posterior, y hacia los demás por no lanzar palabras que después no se pueden recoger. Respirar antes de hablar, mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera, darnos unos segundos antes de responder. Todo eso es silencio activo. Silencio que no se esconde, sino que construye. Silencio que no huye, sino que transforma. Imagina, por ejemplo, una discusión con alguien cercano. Una pareja, un hijo, un amigo. La conversación sube de tono, las emociones se aceleran y sientes cómo algo en tu interior quiere estallar. Sabes que podrías decir esa frase, esa que sabes que dolería, pero también sabes que si la dices, cruzarás un límite. En ese instante decides guardar silencio. Tomas aire, cierras los ojos y callas. No desde la indiferencia, sino desde la conciencia. Tal vez salgas de la habitación, tal vez solo mires al suelo, pero eliges no hablar desde el enojo. En esos segundos de pausa, tal vez no cambies lo que sientes, pero sí cambias lo que haces. Y ahí, en ese pequeño gesto, hay una victoria invisible. La práctica del silencio ante la ira es una disciplina que se entrena. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de canalizarlo, de encontrar formas sanas de descargar esa energía sin convertirnos en un volcán que arrasa. Los estoicos sabían que las emociones no se eliminan, pero sí se educan. Y el primer paso de esa educación emocional es no responder automáticamente. Es detener el impulso. Es poner una pausa. Es permitir que la mente se recupere del oleaje emocional antes de tomar el timón. En palabras actuales, podríamos decir que el silencio
Es una forma de regular el sistema nervioso, de pasar del modo reactivo al modo consciente, de recuperar la perspectiva, porque cuando estamos enojados, el mundo se reduce a un solo punto: nuestra molestia. Todo lo demás desaparece. No vemos al otro, no entendemos sus motivos, no recordamos nuestros valores. Solo queremos tener razón. Solo queremos liberar la tensión. Pero cuando callamos, cuando respiramos profundo, cuando miramos hacia adentro en vez de explotar hacia afuera, empezamos a ver de nuevo. Volvemos a ampliar el marco. Recordamos lo que realmente importa. Ese silencio que se impone como un bálsamo sobre la emoción es también una forma de respeto. Respeto por el vínculo que tenemos con el otro. Respeto por lo que hemos construido. Respeto por nosotros mismos. Porque la ira puede ser legítima. Todas las emociones lo son. Pero eso no le da permiso de gobernarnos. Los estoicos nos enseñaban que la libertad verdadera no es hacer lo que uno quiere, sino no ser esclavo de lo que uno siente. Y nada nos esclaviza más que la necesidad de reaccionar. Además, el silencio ante la ira tiene un poder que a menudo no vemos: el de cortar la cadena. Porque la ira es contagiosa. Una palabra violenta genera otra. Una mirada dura provoca otra. Una reacción agresiva enciende otra. Así se crea una escalada de conflicto que muchas veces termina en daño. Pero cuando uno de los dos calla, respira y no responde con la misma moneda, algo cambia. El otro tarde o temprano también empieza a calmarse. La energía baja y la posibilidad de un entendimiento aparece. Este tipo de silencio es especialmente valioso en contextos familiares. Padres que no gritan ante las rabietas de sus hijos. Hijos que no contestan con desprecio a una orden dicha con brusquedad. Parejas que no responden con sarcasmo ante un reproche. En todos esos escenarios el silencio no es vacío, es semilla. Una semilla que, si se cultiva, florece en relaciones más sanas, más respetuosas, más conscientes. Y no se trata de guardar silencio para siempre. Se trata de hacerlo en el momento justo, de esperar a que la tormenta pase, de hablar cuando el corazón esté en calma y la mente despejada. Porque hay silencios que curan más que 1000 palabras. Y hay palabras que, si no se dicen a tiempo, se convierten en cicatrices. También hay que decir que este camino no es fácil. A veces el enojo es tan fuerte, tan legítimo, que el silencio parece imposible. Pero incluso entonces podemos entrenar. Podemos fallar y volver a intentarlo. Podemos empezar por pequeños silencios, por retrasar la respuesta unos segundos, por escribir lo que sentimos en lugar de decirlo, por salir a caminar antes de confrontar. Cada gesto cuenta, cada intento suma, porque lo importante no es ser perfectos, sino estar en camino. La imagen de alguien que respira antes de hablar, que calla cuando podría explotar, que elige la paz sobre la razón, es una imagen de fuerza. Una fuerza que no necesita imponerse, que no necesita gritar, que no necesita tener la última palabra. Una fuerza silenciosa pero profunda, que inspira, que transforma, que se siente aunque no se escuche. Y quizás eso sea lo más hermoso del silencio ante la ira, que no hace ruido pero deja huella. Una huella de madurez, de dignidad, de sabiduría. Una huella que con el tiempo se convierte en hábito. Y ese hábito en una nueva forma de estar en el mundo. Así que la próxima vez que la ira te visite, no la rechaces. Escúchala. Siente lo que tiene que decirte. Pero no le entregues el micrófono. No la dejes hablar por ti. Regálate un instante. Respira. Cierra los ojos. Y elige. Porque el silencio en ese instante no será vacío. Será presencia. Será cuidado. Será poder. Y cuando llegue el momento de hablar, porque llegará, que tus palabras sean como la lluvia que cae después del trueno, serenas, necesarias y capaces de devolver la vida donde antes hubo tensión. Ese es el arte de gestionar la ira callando. Ese es el camino estoico hacia la libertad emocional. Aceptar críticas sin defenderse. Pocas cosas nos incomodan tanto como sentirnos juzgados, especialmente cuando ese juicio es injusto
cuando proviene de una crítica que sentimos inmerecida, exagerada o claramente malintencionada. Es en esos momentos cuando nuestro instinto más profundo se activa a defendernos. Queremos explicar, justificar, corregir la percepción ajena, demostrar que no somos como nos pintan. Pero los estoicos nos invitan a otro camino, uno que parece contrario al sentido común, pero que contiene una sabiduría transformadora: el camino del silencio. Aceptar una crítica sin reaccionar, sin defenderse de inmediato, es una de las formas más poderosas de autocontrol. Porque en ese gesto, en esa pausa deliberada, no solo estás eligiendo tu paz interior por encima de tu orgullo, sino que también estás plantando una semilla de autoridad silenciosa que con el tiempo genera respeto profundo en quienes te rodean. Como decía la frase estoica que guía esta reflexión, no responder también es una respuesta poderosa. No se trata de resignación ni de sumisión. Se trata de elegir desde dónde quieres vivir, desde el impulso, desde la necesidad de que el otro te entienda a toda costa, desde el miedo a ser malinterpretado, o desde la firmeza tranquila de quien sabe quién es y no necesita gritarlo. Imagina una escena que muchos han vivido en carne propia. Estás en una reunión laboral. Has trabajado semanas en un proyecto importante. Lo presentas frente a tu equipo con datos sólidos y una propuesta clara. Pero en lugar del reconocimiento esperado, uno de tus superiores, quizá movido por inseguridad, competencia o simplemente mala disposición, lanza una crítica directa, sarcástica y cargada de desprecio. Cuestiona tu preparación, insinúa errores y lo hace delante de todos. Puedes sentir la tensión en el ambiente. Todas las miradas se dirigen a ti esperando tu reacción. Sientes cómo la sangre te sube al rostro, cómo las manos se tensan, cómo tu mente se llena de posibles respuestas. Tienes 1000 razones para defenderte, pero en lugar de eso eliges guardar silencio. No lo haces por debilidad. Lo haces porque has entendido algo profundo: que responder desde la emoción en ese momento sería darle más poder al otro. Sería entrar en su juego, y tú ya no estás en ese juego. Tomas aire, sostienes la mirada y callas, no con resignación sino con dignidad. Ese silencio, aunque incómodo al principio, tiene una fuerza que pocos comprenden. Porque mientras todos esperan una explosión, una discusión, una réplica, tú eliges el autocontrol. Y esa elección, aunque invisible, cambia el rumbo de la situación. Porque cuando alguien ataca y no recibe oposición sino compostura, su argumento empieza a debilitarse. La fuerza de su palabra se diluye. Y lo que queda expuesto no es tu vulnerabilidad, sino su agresividad. En ese silencio estás diciendo: no necesito convencerte, no necesito justificarme, mi trabajo habla por mí, mi integridad no está en discusión. Ese mensaje, aunque no pronunciado, resuena con una fuerza que ninguna explicación lograría. Y es precisamente ahí donde radica la autoridad silenciosa, en la capacidad de sostenerse sin necesidad de defenderse. Los estoicos sabían que no podemos controlar lo que otros piensan, dicen o sienten sobre nosotros. Lo único que está en nuestras manos es nuestra respuesta. Y muchas veces, la respuesta más sabia no es una frase, sino una pausa. Una elección consciente de no reaccionar, de no alimentar el conflicto, de proteger nuestra paz interna como el bien más valioso. Aceptar una crítica sin defenderse no implica estar de acuerdo con ella. Implica más bien reconocer que el otro tiene derecho a su opinión, incluso si está equivocada, y que nuestra reacción no necesita ser proporcional a la ofensa, porque la ofensa solo tiene poder si tú se lo das. Si decides no dejarte afectar, no hay palabra que pueda dañarte. Además, no todas las críticas son destructivas. Algunas contienen verdades incómodas que, si sabemos recibir, pueden ayudarnos a crecer. Pero para distinguir entre una crítica válida y una ofensiva injusta, necesitamos espacio. Y ese espacio lo crea el silencio. Porque cuando callamos podemos observar con más claridad. Podemos preguntarnos: ¿hay algo de cierto en esto? ¿Qué me está mostrando esta situación?
¿Es una oportunidad para mejorar o simplemente un ataque gratuito? Sin ese silencio, responderíamos desde la herida, pero con él podemos responder desde la sabiduría. También es importante considerar el impacto que nuestro silencio tiene en los demás. En el ámbito profesional, por ejemplo, un colaborador que sabe guardar la calma frente a una crítica, aunque sea injusta, demuestra madurez, liderazgo y solidez emocional. No necesita levantar la voz para hacerse respetar. Su silencio, su compostura, su coherencia, hablan por él. Y esa actitud inspira, porque todos sabemos lo difícil que es callar cuando te están atacando. Y precisamente por eso, cuando alguien lo logra, genera admiración genuina. En las relaciones personales ocurre algo similar. En una discusión de pareja, por ejemplo, cuando uno de los dos lanza una crítica hiriente y el otro responde con silencio reflexivo, no desde el enojo, sino desde la contención, se abre la posibilidad de un diálogo más profundo. Porque al no devolver el golpe, al no alimentar el conflicto, se está sembrando una semilla de reconciliación. Es como si se dijera: no estoy aquí para ganar una discusión, estoy aquí para entendernos. Y esa actitud, aunque silenciosa, tiene un poder inmenso. Ahora bien, este tipo de silencio requiere entrenamiento. No surge espontáneamente. Implica conocerse, reconocer los propios disparadores emocionales, trabajar la paciencia y aprender a observar sin juzgar. Es una práctica diaria, un ejercicio de atención plena. Pero con el tiempo se convierte en un hábito, y ese hábito nos libera, porque ya no estamos atrapados en la necesidad de responder a todo. Ya no vivimos para agradar, para convencer, para explicar. Vivimos en coherencia con lo que somos. Y eso en sí mismo es un acto de libertad. Un maestro espiritual decía que cuando no reaccionas, das espacio para que la verdad se revele sola. Y es cierto, porque muchas veces cuando uno calla ante una crítica, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Lo que parecía una ofensa se desvanece. Lo que parecía una injusticia se corrige. Lo que parecía una amenaza se convierte en una oportunidad. Pero eso solo es posible si no interferimos con nuestra necesidad de tener la razón. Aceptar críticas sin defenderse también es una forma de humildad, porque implica reconocer que no siempre tenemos que demostrar lo que valemos, que no somos perfectos, que podemos aprender incluso de quienes nos critican, y que a veces el silencio no es solo una estrategia, sino una forma de honrar nuestra propia evolución. Claro que habrá momentos en los que hablar sea necesario, cuando lo que está en juego es un valor profundo, una injusticia mayor, o cuando el silencio se confundiría con consentimiento. Pero incluso en esos casos, la palabra que viene después del silencio es más fuerte, más clara, más certera, porque no nace del ego sino de la reflexión. Al final del día, cada vez que elegimos no defendernos automáticamente, estamos fortaleciendo algo dentro de nosotros. Estamos construyendo una identidad más firme, más serena, más libre de la necesidad de aprobación. Estamos diciendo: mi valor no depende de tu opinión. Yo sé quién soy. Y ese yo sé quién soy no necesita altavoz, no necesita discurso, no necesita aplausos. Solo necesita presencia. Presencia tranquila, presencia silenciosa, presencia verdadera. Así que la próxima vez que alguien te critique, especialmente si lo hace con dureza o sin razón, recuerda esto: no tienes que responder. Puedes callar, puedes observar, puedes respirar. Y en ese silencio puedes encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Una fuerza que no se impone, pero transforma. Porque como nos enseñaron los sabios estoicos, no hay nada más poderoso que un alma en paz. Y esa paz a veces comienza simplemente por no decir nada. Decidir en silencio. Hay decisiones que marcan una vida. Momentos en los que una palabra, una acción o incluso una omisión cambian el rumbo de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que amamos. Elegir un camino sobre otro, renunciar a si o mantener algo para abrazar algo nuevo, decir sí cuando todo en ti grita no, o callar cuando todos esperan una respuesta.
En esos cruces vitales donde el alma se tambalea y el corazón late con más fuerza que la razón, el silencio no es un lujo, es una necesidad. Es allí, en medio del caos emocional, donde el silencio se convierte en un santuario, en un refugio que no evade la realidad, sino que la ordena, que no anestesia las emociones, sino que les da forma, que no evita las decisiones difíciles, sino que las alumbra desde dentro. Para los estoicos, el silencio no es un vacío entre palabras, es el terreno fértil donde crecen las decisiones sabias. Y lo es porque en ese espacio silencioso se apaga el ruido externo, pero sobre todo se atenúa el ruido interno. Las dudas, los miedos, las voces heredadas, la presión social, el deseo de complacer, el impulso de responder de inmediato. Todo eso queda suspendido por un instante, si tienes el coraje de detenerte y callar. Epicteto, en su aguda sencillez, lo expresó con una frase que hoy más que nunca tiene un valor incalculable. Si hablas, no podrás escuchar. Y no solo se refería a los demás, sino a ti mismo. Porque hablar sin pausa, hablar sin haber escuchado, es actuar sin haber sentido. Es decidir desde el ruido, no desde la claridad. Y así muchas veces nos arrepentimos, no por haber elegido mal, sino por haber elegido rápido. El mundo moderno ha convertido la velocidad en una virtud. Cuanto más rápido decides, más eficiente pareces. Pero la prisa emocional rara vez conduce a la sabiduría. Decidir con urgencia es muchas veces decidir bajo presión, bajo miedo, bajo impulsos que no representan tu verdadero sentir, sino tus viejas heridas. Y por eso los estoicos proponían algo tan contracultural como efectivo. Ante una decisión difícil, guarda silencio. Espera, respira, observa. Imagina ahora una escena profundamente humana. Estás en una sala de urgencias. Uno de tus seres queridos ha sido ingresado de repente. El médico sale con una mirada grave y te presenta dos opciones. Una intervención rápida pero de riesgo, o esperar unas horas más para estabilizar y decidir con más información. Las miradas de tu familia recaen sobre ti. Te sientes temblar por dentro. Sientes la presión, el miedo, la urgencia de actuar. Todo en tu interior grita, haz algo ya. Pero hay una parte más silenciosa de ti que te pide detenerte, que te suplica que no decidas desde el pánico, que te recuerda que el silencio no es inacción sino profundidad. Te alejas un momento, caminas por el pasillo, te sientas, respiras, y en ese pequeño silencio el torbellino mental empieza a desacelerarse. Empiezas a pensar con más claridad, no desde el miedo sino desde el amor lúcido. Recuerdas que no estás solo, que puedes pedir otra opinión, que puedes escuchar al médico de nuevo, que puedes confiar en tu criterio pero solo si viene desde la calma. Y decides, tal vez con temor, pero también con paz, porque has decidido en silencio, no por impulso, no por presión, sino desde tu centro. Ese es el valor de la pausa reflexiva, una pausa que no posterga la acción sino que la prepara, que no evita la responsabilidad sino que la honra, que no busca la certeza absoluta pero sí la serenidad suficiente para actuar con coherencia. Y esa pausa solo puede darse cuando eliges callar, callar el ruido, callar las expectativas, callar incluso tus propias ganas de tenerlo todo bajo control. Los estoicos sabían que el ser humano no puede controlar todo lo que le ocurre, pero sí puede decidir cómo enfrentarlo. Y esa decisión, que parece simple, es la base de una vida plena. Porque no somos lo que nos pasa, somos lo que decidimos hacer con lo que nos pasa. Pero para poder decidir bien necesitamos escucharnos profundamente. Y para escucharnos, necesitamos silencio. En ese silencio, empiezas a distinguir entre el deseo y la necesidad, entre el deber y la culpa, entre lo que quieres y lo que esperas que los demás quieran de ti. En ese silencio empiezas a recordar lo que verdaderamente importa: tu salud mental, tu coherencia, tu paz. Y desde ahí, puedes tomar decisiones que no solo sean funcionales, sino fieles a ti. Porque decidir en silencio no significa que no haya dudas. Significa que las dudas no deciden por ti.
Significa que puedes sentir miedo y aún así elegir con libertad. Significa que puedes sentir presión y aún así mantener tu rumbo. Y eso, en el fondo, es el núcleo de la sabiduría práctica: no vivir sin emociones, sino actuar sin ser dominado por ellas. En la vida cotidiana también hay muchas decisiones pequeñas que se benefician del silencio. Responder un mensaje difícil, elegir si entras o no en una discusión, decidir si aceptas un trabajo, si sigues en una relación que ya no te nutre, si das ese paso que tanto te cuesta. Cada una de esas decisiones lleva consigo una carga emocional, una historia detrás, una parte de ti que quiere ser escuchada. Y solo en el silencio puedes darle espacio a esa voz interna que no grita pero sabe. ¿Cuántas veces, en cambio, decidimos desde la prisa? Porque no podemos quedar mal, porque hay que dar una respuesta ya, porque si no lo hago ahora pierdo la oportunidad. Y luego con el tiempo miramos atrás y nos damos cuenta de que lo que nos faltó no fue información, sino silencio. Porque la verdad, la mayoría de las veces, no está fuera, está dentro, pero necesita espacio para emerger, y ese espacio lo crea el silencio. Decidir en silencio es también una forma de respetar la vida, de reconocer que lo importante no debe decidirse con ligereza, de entender que cada elección deja huella, que toda decisión, incluso la que parece pequeña, te está modelando por dentro. Y por eso, cuanto más presentes estés, al decidir más alineado, estarás contigo mismo. La prisa nos empuja a vivir desde la superficie. El silencio nos invita a vivir desde la profundidad. Y desde esa profundidad, las decisiones ya no son solo elecciones funcionales, sino actos de amor propio. Porque cuando eliges con conciencia, aunque te equivoques, lo haces desde tu verdad. Y eso tiene un valor inmenso. Además, cuando aprendes a decidir en silencio, contagias a los demás. Tu entorno empieza a notar tu calma, empieza a confiar más en ti, porque ven en tus decisiones una solidez que no necesita explicarse, una coherencia que se siente, y eso genera respeto, porque no hay nada más atractivo, más inspirador que alguien que decide desde el silencio interior, desde un lugar de madurez emocional, de introspección sincera, de conexión con lo esencial, incluso en los momentos más triviales, como decir que no a una invitación, como no contestar un mensaje de inmediato, como tomarte un día más antes de firmar un contrato. El silencio es una declaración. Está diciendo: me estoy escuchando, no tengo miedo al juicio, no necesito correr para complacer. Y esa actitud no solo te fortalece, también te libera. Porque cuando aprendes a decidir en silencio, dejas de vivir a la defensiva, dejas de temer equivocarte, porque sabes que sea cual sea el resultado, actuaste desde lo mejor de ti en ese momento. Y eso es todo lo que se puede pedir. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, ya sea grande o pequeña, no te apresures. No dejes que el miedo o la urgencia te empujen a actuar sin pensar. Busca un espacio, apaga el ruido, respira y escucha, porque si hablas demasiado pronto, no podrás escuchar lo que realmente importa. Recuerda las palabras de Epicteto. Recuérdalas como un mantra silencioso antes de cada decisión. Si hablas, no podrás escuchar. Y en ese recordatorio hallarás una clave que no está en los libros ni en los consejos ajenos, sino en ti. Porque la sabiduría no siempre grita, a veces susurra, y solo quienes se atreven a callar pueden oírla. Negociar desde el silencio. Existen momentos en los que una sola palabra puede cambiar la trayectoria de una conversación, de una relación, de un acuerdo. Pero también hay momentos más sutiles, más estratégicos, más decisivos, en los que el verdadero impacto no está en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. En el terreno de las negociaciones, ese espacio entre la última frase y nuestra respuesta, ese breve silencio que muchos temen, pero que los sabios manejan con maestría, se convierte en un instrumento poderoso de influencia. Callar no es solo una forma de evitar el conflicto, es muchas veces la manera más efectiva de inclinar la balanza a nuestro favor.
En un mundo que valora la rapidez, elocuencia y seguridad verbal como sinónimos de competencia, el silencio parece a primera vista una desventaja. Pero los antiguos estoicos, siempre atentos al valor de lo esencial y lo invisible, sabían que el silencio bien usado no es ausencia de poder, es la expresión más refinada del mismo. Zenón de Citío, fundador del estoicismo, solía repetir una enseñanza que hoy resuena con una vigencia impactante. Tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Una frase que, aunque sencilla, encierra una de las claves más potentes para cualquier proceso de negociación. Quien escucha más comprende más, y quien comprende más decide mejor. En toda negociación, ya sea una conversación comercial, una charla en pareja o una discusión entre colegas, se libra una batalla invisible entre el impulso de responder y la inteligencia de esperar. La mayoría de las personas se sienten incómodas con el silencio. Lo interpretan como vacío, como debilidad, como falta de argumentos. Y en esa incomodidad tienden a llenar el espacio con explicaciones innecesarias, concesiones precipitadas o justificaciones inseguras. Pero quien ha aprendido a sostener el silencio, quien ha entrenado la pausa, entiende que ese momento de nada puede ser en realidad el punto de inflexión más poderoso de toda la conversación. Imagina ahora una situación que para muchos resulta desafiante: pedir un aumento de salario. Has trabajado durante años, has demostrado compromiso, capacidad y resultados. Y un día decides que es momento de plantearlo. Preparas tus argumentos, repasas tus logros, ensayas tus frases. Llega la reunión con tu superior. Lo expones con serenidad y respeto. Y del otro lado, recibes una respuesta inesperada, una contraoferta por debajo de tus expectativas, o incluso un rechazo disfrazado de evasivas. En ese momento, el instinto natural sería entrar en modo defensa, hablar más, justificarte, intentar convencer. Pero si estás conectado con la filosofía estoica y con el poder del silencio, sabes que ese no es el mejor camino. En lugar de reaccionar, eliges respirar. Miras a tu interlocutor con serenidad, asientes suavemente y callas, no como quien se rinde, sino como quien cede el peso del momento al otro. Ese silencio, aunque parezca pequeño, empieza a generar un efecto inesperado: incomodidad en tu interlocutor. Porque el silencio en estos contextos crea un vacío que necesita ser llenado. Y quien no está preparado lo llena con dudas, con concesiones, con nuevas propuestas. Muchas veces ese simple silencio desencadena una revisión de la oferta. Porque quien tiene la capacidad de guardar silencio ante una respuesta insatisfactoria demuestra seguridad, transmite dignidad. Y eso en cualquier negociación es poder puro. Pero ese silencio solo funciona si nace desde adentro. No puede ser un truco. Debe ser una expresión auténtica de autocontrol y confianza. Porque el silencio fingido, forzado o ansioso se nota. En cambio, el silencio que nace de la serenidad es imbatible. Es el mismo silencio que encontramos en un maestro que no necesita levantar la voz, en un sabio que escucha más de lo que habla, en un líder que no se precipita. Es el silencio que dice: estoy aquí firme, no necesito convencerte, mi presencia ya habla por mí. Ese tipo de silencio es también una estrategia de reposicionamiento, porque no siempre se trata de conseguir lo que se pide en un solo intento. A veces negociar implica reformular la dinámica, cambiar el lugar desde el que hablamos, reposicionarnos. Y el silencio, cuando se utiliza con inteligencia, permite hacer precisamente eso. Permite reacomodar la relación de fuerzas sin necesidad de confrontación. Porque en el silencio, el otro se ve obligado a escucharse a sí mismo, a revisar lo dicho, a reconsiderar. Y en ese proceso se abre una nueva puerta. Los estoicos comprendían que no se trata solo de lo que se dice, sino del estado desde el que se dice. Por eso, antes de entrar en cualquier negociación, es clave revisar nuestro estado interno. ¿Estamos nerviosos? ¿Estamos necesitados? ¿Estamos con miedo al rechazo? Si es así, nuestras palabras saldrán desde la carencia.
y entonces el silencio se volverá imposible. Pero si antes de hablar nos tomamos un momento de introspección, si respiramos, si conectamos con nuestra valía, entonces podremos usar el silencio como una herramienta de claridad, porque el que se conoce no necesita hablar tanto, y el que se respeta no tiene miedo de callar. Además, el silencio nos permite detectar lo que no se dice, porque en toda negociación más allá de las palabras hay emociones, intenciones, necesidades ocultas, y solo en el silencio podemos percibirlas. Cuando estamos demasiado ocupados pensando en lo que vamos a responder, nos perdemos matices, gestos, miradas. Pero cuando estamos en silencio, atentos, presentes, empezamos a ver, empezamos a comprender lo que realmente está en juego. Y esa comprensión nos da ventaja, no para manipular, sino para decidir con mayor precisión. También hay que decir que el silencio no es solo útil en negociaciones laborales o económicas. Es igualmente poderoso en conversaciones íntimas. En una relación de pareja, por ejemplo, muchas veces se discute no por lo que se dice, sino por cómo se dice y por la prisa en querer tener razón. Pero cuando uno de los dos se permite guardar silencio, cuando no interrumpe, cuando no se precipita, cuando escucha sin preparar su contraargumento, entonces la conversación cambia de nivel. Se vuelve más madura, más honesta, más respetuosa. Porque el silencio no solo genera poder, también genera confianza. Confianza en uno mismo, por supuesto, pero también en el otro. Porque cuando callamos para escuchar estamos diciendo: te valoro, me importa lo que tienes que decir, no tengo miedo a lo que surja. Y esa actitud, lejos de ser pasiva, es profundamente activa. Es una forma de presencia plena, de respeto real, de amor práctico. Volviendo al ámbito profesional, es importante destacar que el silencio también protege. Nos protege de ceder demasiado pronto, de decir más de lo necesario, de regalar información que puede ser usada en nuestra contra. Nos protege de negociar desde el impulso y de comprometernos antes de tiempo. Y eso en contextos donde hay intereses en juego es fundamental. Un buen negociador sabe cuándo hablar, pero sobre todo, cuándo callar. Porque cada palabra debe tener un propósito y cada silencio una intención. A veces una sola pausa bien colocada puede tener más impacto que todo un discurso. Y eso no es retórica, es sabiduría práctica. Por eso, si alguna vez sientes que estás en desventaja, si sientes que tus argumentos no son suficientes, si te abruma la necesidad de convencer, detente, respira y guarda silencio. Porque en ese gesto estás diciendo más de lo que imaginas. Estás diciendo: confío en mí. No necesito tu aprobación para sostener mi verdad. Puedo esperar. Y ese puedo esperar es muchas veces lo que desarma al otro. Porque quien no teme el silencio no teme al resultado. Y quien no teme al resultado está libre. Así que la próxima vez que entres en una negociación, lleva contigo esta idea: tu silencio es una herramienta. Úsala no como un escudo, sino como una brújula. No como una barrera, sino como un puente. Permítete hablar cuando tengas algo que valga la pena decir. Pero también permítete callar cuando el silencio hable por ti. Porque al final, como bien lo sabía Zenón, el verdadero poder no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad del silencio. Eliminar distracciones para escucharse. Hay etapas en la vida en las que el silencio ya no es un lujo, sino una necesidad urgente. Especialmente entre los 30 y los 60 años, ese tramo vital donde las exigencias del mundo exterior parecen multiplicarse sin tregua. Es la etapa en la que muchos están construyendo sus carreras, cuidando de sus familias, enfrentando decisiones complejas, resolviendo heridas del pasado y al mismo tiempo intentando no perder de vista quiénes son. Es el momento en el que la vida comienza a pedir resultados, presencia, sabiduría. Pero el mundo en cambio ofrece distracción, ruido y sobrecarga. Y es ahí donde el silencio se vuelve esencial. No como evasión, sino como reencuentro. No como escapatoria, sino como hogar.
porque en medio del ajetreo cotidiano de las notificaciones constantes, de las conversaciones a medias, de las exigencias laborales, de las redes que nunca duermen, necesitamos más que nunca un espacio sagrado para volver a nosotros. Un lugar sin juicios, sin demandas, sin interferencias. Un santuario donde solo exista una voz, la nuestra. Pero esa voz no grita, no compite, no se impone. Esa voz solo puede oírse cuando eliminamos las distracciones que nos alejan de ella. El gran error de esta etapa es confundir actividad con propósito. Confundir estar ocupados con estar presentes. Vivimos tan volcados hacia afuera que se nos olvida que muchas veces las respuestas no están en lo que el mundo nos dice, sino en lo que nosotros aún no nos hemos permitido escuchar. Pero escuchar lo propio, los deseos reales, las heridas sin sanar las intuiciones profundas. Exige silencio. No solo silencio acústico, sino silencio mental, emocional, digital. Y para llegar ahí hay que hacer espacio. Hay que eliminar con intención. Gandhi, uno de los líderes más influyentes del siglo XX, comprendía esto de manera visceral. En medio de su lucha política, de su activismo incansable, de su rol como guía espiritual y moral de un pueblo entero, supo defender espacios de silencio interior. Prácticas de retiro. Jornadas de voto de silencio, caminatas solitarias. No lo hacía para aislarse del mundo, sino para poder enfrentarlo desde un lugar más lúcido, más centrado, más coherente. Comprendía que sin pausa no hay claridad, y sin claridad no hay acción que transforme, solo reacción que desgasta, porque en realidad el silencio no te aleja del mundo, te prepara para volver a él con más presencia, con más intención, con más fuerza. Es como detenerte en medio de una tormenta, no para ignorarla, sino para ver por dónde realmente puedes caminar sin perderte. Y eso solo puede lograrse si has aprendido a escuchar desde dentro. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, lo resumió en una frase que sigue siendo faro para millones. El sabio encuentra paz dentro, no afuera, no en la aprobación, no en la acumulación, no en el control, dentro. Y ese dentro solo se alcanza cuando hacemos silencio. Cuando detenemos el parloteo incesante de la mente, cuando dejamos de perseguir la validación ajena, cuando soltamos, aunque sea por unos minutos al día, la necesidad de estar disponibles para todos, menos para nosotros. Entre los 30 y 60 años muchas personas se sienten divididas. Por fuera aparentan éxito, funcionamiento, compromiso. Pero por dentro hay confusión, fatiga, desconexión. La identidad se desdibuja en medio de los roles: madre, padre, jefe, pareja, hijo, mentor, emprendedor, cuidador. Tantos sombreros, tantas expectativas que uno olvida el rostro que hay debajo de todos ellos. Y es en ese olvido donde se instala el vacío. Un vacío que no se llena con más actividad, sino con más conexión. Y esa conexión comienza inevitablemente en el silencio. Pero no basta con desearlo. El silencio en este mundo moderno no se encuentra, se construye. Requiere decisiones, requiere coraje, requiere disciplina, porque todo a nuestro alrededor ha sido diseñado para mantenernos ocupados, entretenidos, distraídos. Las redes sociales, las notificaciones, la cultura del siempre disponibles, la adicción a las pantallas, el culto al multitasking. Vivimos hiperconectados hacia afuera, pero profundamente desconectados hacia adentro. Por eso, si quieres recuperar tu paz, si quieres reencontrarte con lo que eres, necesitas crear rutinas de silencio diario. No como un acto aislado de bienestar, sino como una práctica de autocuidado profundo. Porque el silencio no es solo ausencia de ruido, es presencia pura, es presencia contigo. Es el momento en que la mente puede descansar, el cuerpo puede aflojarse y el alma puede hablar. Puedes empezar por algo simple: 10 minutos por la mañana. Antes de revisar el teléfono, antes de que el mundo empiece a exigirte. 10 minutos para ti, para respirar, para mirar por la ventana, para escribir en un cuaderno sin filtros, para cerrar los ojos y solo sentir. Ese pequeño ritual, si se sostiene con constancia, puede cambiarlo todo.
Porque cuando inicias el día desde el silencio, estás tomando el timón de tu atención. Estás diciéndole al mundo, primero me escucho yo. Otra opción poderosa es incorporar momentos de voto de silencio en tu semana. Una tarde sin pantallas, un paseo sin auriculares, una comida sin distracciones. No necesitas irte al Himalaya ni entrar en un monasterio. El silencio no es un lugar geográfico, es una disposición interna. Puedes estar en medio de la ciudad y practicarlo. Solo necesitas la decisión de no dejarte arrastrar por el ruido que no eliges. También puedes revisar tus hábitos digitales. ¿Cuántas veces al día entras a redes sin pensarlo? ¿Cuántas veces revisas el correo compulsivamente? ¿Cuántas veces llenas tu mente de opiniones ajenas sin darte tiempo para formular las tuyas? Cada una de esas acciones, aunque pequeñas, va drenando tu energía y te aleja de ti. Por eso eliminar distracciones no es un acto radical, es un acto de supervivencia emocional. Es un acto de respeto hacia tu mundo interior. Lo importante es entender que el silencio no llegará solo. Debes abrirle la puerta, y eso implica decir no a muchas cosas, a lo urgente que no es importante, a lo superficial que roba profundidad, a lo inmediato que impide la pausa. No porque sean malas en sí, sino porque si ocupan todo el espacio no dejan lugar para lo esencial. Y lo esencial en esta etapa de la vida no es correr más rápido, es caminar con más sentido, es saber hacia dónde vas, es reconocerte sin máscaras, es tomar decisiones alineadas con tu verdad. Pero eso no ocurre en medio del ruido, ocurre cuando te sientas, respiras y escuchas. Porque cuando eliminas las distracciones, empiezas a recordar cosas que habías olvidado, lo que te apasiona, lo que necesitas sanar, lo que de verdad te importa, lo que ya no quieres sostener, lo que estás listo para dejar atrás. Y eso no solo te hace más sabio, te hace más libre. En silencio puedes reconocer tus prioridades sin interferencias. Puedes escuchar el susurro de tu intuición. Puedes ver con más nitidez lo que antes estaba borroso. Porque el silencio no da respuestas mágicas, pero abre el espacio para que las respuestas puedan llegar. Y eso en esta etapa de la vida es oro puro. Así que pregúntate, ¿cuánto silencio hay en tu vida? ¿Tienes espacios donde puedas ser simplemente tú, sin hacer, sin producir, sin demostrar? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste contigo sin intermediarios? ¿Qué tanto de tu día es reacción automática y cuánto es presencia consciente? La calidad de tu vida no depende solo de lo que haces, también depende de cuánto silencio te permites. Porque en ese silencio se cuece tu claridad, tu salud mental, tu poder, tu paz. Y si hoy decides comenzar aunque sea con unos minutos al día, estarás dando un paso inmenso, un paso hacia ti, un paso hacia una vida menos ruidosa y mucho más plena. Atraer personas sin palabras, en un mundo donde todos compiten por ser escuchados, donde el ruido se ha convertido en moneda corriente y donde parecer suele importar más que ser. Existe un tipo de presencia que no necesita decir una sola palabra para brillar el carisma silencioso. Ese magnetismo sutil y sereno, que no se impone, que no exige atención, pero que la recibe de manera natural. Un tipo de energía que no se explica con discursos, sino que se percibe, se siente y permanece. Este tipo de carisma no viene del volumen de la voz, ni de las frases ingeniosas, ni de los gestos teatrales. Viene del centro, de la coherencia, de una conexión profunda con uno mismo que se transmite sin esfuerzo como una melodía que no necesita sonar fuerte para tocar el alma. No es una habilidad que se aprende, sino una cualidad que se cultiva, y se cultiva en el silencio. Imagina por un momento una escena común, un evento social, una reunión informal, un salón lleno de conversaciones cruzadas, risas ruidosas y gestos apresurados. En medio de todo ese movimiento entra una figura. No dice nada, no interrumpe, no busca protagonismo, solo camina con calma, con elegancia natural, con una serenidad que desarma.
En cuestión de segundos, las miradas empiezan a seguirle. No por su apariencia, no por lo que lleva puesto, sino por lo que emite. Por esa quietud vibrante que lo rodea como una especie de campo magnético. No necesita hablar para llenar el espacio. Su sola presencia ya habla de fuerza, de claridad, de paz interior. Eso es carisma silencioso. Y aunque parezca un don reservado a unos pocos, en realidad es una consecuencia directa de una vida vivida con presencia, con autenticidad, con silencio interior. Porque el verdadero magnetismo no nace de la búsqueda de atención, sino de la ausencia de necesidad. No viene de querer agradar, sino de estar bien con uno mismo. Y esa armonía interna se nota, se transmite, no se puede fingir. En términos estoicos, el silencio no es solo una práctica de autocontrol o una herramienta de reflexión. Es también una forma de estar en el mundo, una manera de relacionarse con los demás, desde un lugar de integridad, sin máscaras, sin exageraciones, sin la ansiedad de ser aceptado. Es la expresión externa de una riqueza interior. Cuando uno calla por dentro, cuando acalla las dudas, la inseguridad, la necesidad de validación, empieza a emitir una energía diferente, más sólida, más clara, más atractiva. Porque callar en este sentido no es esconderse, es vibrar más alto, es elegir no participar del ruido innecesario, es no competir por un espacio porque uno ya habita el suyo con naturalidad. Es comprender que la atracción verdadera no se fuerza, no se mendiga, no se manipula, se irradia, y se irradia desde dentro. Hay algo profundamente inspirador en una persona que no necesita explicar constantemente quién es, que no se justifica, que no se defiende, que no busca ser el centro de todo. Alguien que sabe estar, que sabe observar, que escucha con atención, que habla solo cuando tiene algo que decir y que cuando lo hace sus palabras resuenan, porque no son muchas, pero están llenas de verdad. Ese tipo de personas deja huella, porque no se trata de hacer mucho, sino de ser mucho. Y para eso hay que practicar el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio pleno, lleno de conciencia, de intención, de presencia. A veces cuando estamos en una conversación sentimos la necesidad de hablar para llenar los vacíos. Nos incomoda el silencio, nos parece un signo de debilidad o de desconexión. Pero cuando cultivamos el silencio interior aprendemos a valorar esas pausas, a permitir que el otro se exprese, a no interrumpir, a no adelantarnos. Aprendemos a respirar antes de responder, a observar más allá de las palabras. Y en ese espacio silencioso, creamos vínculos más genuinos, más hondos, más reales. También descubrimos que no tenemos que demostrar nada para ser valiosos, que no tenemos que convencer a nadie, que nuestro valor no aumenta con la aprobación externa. De hecho, cuando dejamos de necesitarla, empezamos a atraerla. Porque hay algo profundamente seductor en alguien que se basta a sí mismo, que no necesita pero elige, que no busca pero encuentra, que no persigue pero atrae. Y esto aplica en todos los ámbitos: personal, profesional, social. Una persona que irradia silencio y confianza genera un impacto duradero, no por lo que dice, sino por cómo se mueve, cómo escucha, cómo observa, cómo está. Porque estar realmente presente es cada vez más raro y por eso más valioso. En las redes sociales, en los entornos laborales, en las relaciones afectivas estamos expuestos a una saturación constante de mensajes. Todos quieren ser vistos, todos quieren tener razón, todos quieren hablar. Pero muy pocos saben escuchar, muy pocos saben esperar, muy pocos saben simplemente estar. Y en ese vacío de presencia auténtica, el que sabe callar con elegancia y sostener su centro brilla. Esto no significa volverse frío, distante o inaccesible. Todo lo contrario. El silencio bien entendido abre la puerta a una conexión más profunda, porque el que sabe estar en silencio también sabe cuándo hablar con el corazón. Sus palabras no son automáticas, son conscientes. No son abundantes, son precisas. Y por eso tocan. Piensa en alguien que admiras profundamente. Probablemente no sea la persona más ruidosa, ni la más habladora. Es muy posible que sea alguien que transmite paz,
que sabe mirar con atención, que escucha sin juzgar, que no necesita alardear. Esa persona, sin saberlo, practica el arte del silencio carismático. No busca atraer, simplemente es. Y eso basta. Ahora bien, para llegar ahí hay que trabajar por dentro. Hay que despojarse de muchas capas. Del miedo al rechazo, de la necesidad de complacer, del impulso de justificar todo. Hay que reconciliarse con uno mismo, sanar lo que duele, habitar la propia soledad sin prisa, aprender a estar con uno mismo sin sentirse vacío. Y ese trabajo solo se puede hacer en el silencio. Por eso, si alguna vez te has preguntado cómo atraer más respeto, más atención, más conexión auténtica, no pienses en decir más. Piensa en hablar menos pero con más verdad. Piensa en cultivar tu presencia, en limpiar tu energía, en sostener tu centro y sobre todo en callar lo que no aporta, lo que no nace del alma, lo que solo busca llenar vacíos que no te pertenecen. El magnetismo personal no es un talento, es una consecuencia. Es lo que emana de quien ha aprendido a quedarse en silencio cuando no hay nada importante que decir, de quien ha aprendido a escucharse tanto que ya no necesita tanto ruido externo, de quien ha elegido ser en lugar de parecer. Así que la próxima vez que entres a un lugar, no pienses en qué vas a decir para causar una buena impresión. Piensa en cómo te estás sintiendo contigo, en cómo estás caminando, en cómo respiras, en qué estás emitiendo sin decir una sola palabra. Porque eso es lo que los demás van a percibir, y eso es lo que se recordará. El silencio bien vivido no aleja, atrae, no separa, conecta, no limita, potencia, porque cuando tu energía es clara no necesitas hablar. Tu sola presencia ya lo dice todo. Escuchar, profundamente, escuchar de verdad, es un arte en vías de extinción. Vivimos rodeados de voces, de opiniones cruzadas, de frases a medio terminar, que se superponen unas a otras en conversaciones más ruidosas que significativas. Y sin embargo, en medio de ese mar de palabras, hay algo que brilla con una luz distinta, más serena, más humana, la capacidad de escuchar profundamente. Escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que se insinúa, lo que se silencia, lo que se esconde detrás de una mirada, de un gesto, de una pausa. Escuchar con todos los sentidos, con todo el cuerpo, con todo el corazón. Epicteto, fiel a la simplicidad que caracteriza al estoicismo, nos dejó una enseñanza que encierra en pocas palabras una verdad inmensa. Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Más que una regla de proporción, es una invitación a vivir las relaciones desde otro lugar, desde la atención, desde la humildad, desde el deseo genuino de comprender antes que responder, de conectar antes que convencer. Escuchar profundamente no es solo un acto de cortesía, es una declaración de respeto, es decirle al otro sin palabras: estoy aquí contigo, me importas, quiero entender lo que sientes, no solo lo que dices. Y para poder hacer eso es necesario callar. No solo callar la voz, sino también el juicio, la prisa, la necesidad de opinar. Porque escuchar es ofrecer espacio, y no hay espacio más generoso que el silencio. El silencio crea un terreno fértil donde la palabra del otro puede echar raíces. Cuando no interrumpimos, cuando no anticipamos respuestas, cuando no estamos pensando en lo que vamos a decir, mientras el otro aún está hablando, empezamos a ver lo invisible. Percibimos matices, notamos contradicciones, escuchamos la emoción que sostiene el relato. A veces lo que una persona necesita no es una solución, sino simplemente ser escuchada sin interrupciones, sin consejos, sin conclusiones apresuradas. En el terreno emocional, este tipo de escucha transforma vínculos. En la pareja, por ejemplo, muchas discusiones se alimentan no de lo que se dice, sino de lo que no se escucha. El otro habla pero no se siente oído. Y cuando eso se repite, se instala el resentimiento, el distanciamiento, la frustración. En cambio, cuando alguien se siente escuchado profundamente, se abre, se muestra tal como es. Y esa vulnerabilidad, lejos de debilitar el vínculo, lo fortalece. Lo mismo ocurre en la amistad.
No hay regalo más hermoso que ese amigo que sabe estar en silencio mientras tú desahogas el alma. Que no te interrumpe para decir «yo también pasé por eso», ni te recita una lista de consejos aprendidos. Solo te mira, te acompaña, te sostiene. Y cuando habla lo hace desde un lugar de empatía y presencia. Ese tipo de amigo no abunda. Pero cuando lo tienes cerca sabes que puedes contar con él en los momentos verdaderamente importantes. En el liderazgo la escucha profunda también marca la diferencia. Un líder que escucha no solo es más respetado, sino que toma decisiones más sabias. Porque no actúa desde la soberbia de creer que ya lo sabe todo, sino desde la humildad de comprender que cada voz puede aportar una visión nueva. El líder que escucha crea confianza. Y la confianza en cualquier equipo humano es la base de todo lo que vale la pena construir. Pero, ¿cómo se llega a ese tipo de escucha? No basta con querer. Hay que entrenarse. Primero aprendiendo a silenciar el diálogo interno. Ese murmullo constante que traduce, interpreta, juzga, compara. Para escuchar al otro primero, hay que aprender a estar con uno mismo en silencio. A sostener una pausa sin ansiedad. A estar presentes en cuerpo y alma. Porque si estás físicamente, pero tu mente está en otro lado, no estás escuchando. Estás simplemente esperando tu turno para hablar. También es necesario desarrollar la paciencia, porque no todos saben expresar lo que sienten con claridad. A veces la gente se enreda, se contradice, da vueltas. Pero si tienes la paciencia de escuchar más allá de las formas, empiezas a entender lo que realmente está queriendo decir. Descubres miedos que no se atreven a nombrar, anhelos que se esconden detrás de una queja, heridas que sangran debajo de una sonrisa. Y ahí ocurre algo hermoso, la compasión. La compasión nace de la escucha, no de la lástima ni del juicio, sino de ese acto humilde de ponerse en el lugar del otro, no con teorías, sino con presencia. De mirar con ojos abiertos y corazón disponible. Y esa mirada silenciosa y amorosa tiene el poder de sanar. Porque muchas veces cuando alguien se siente escuchado sin ser corregido ni analizado, empieza a sanar por sí mismo. Los estoicos hablaban poco, pero observaban mucho. Entendían que el mundo está lleno de discursos vacíos y que las palabras solo tienen valor cuando están al servicio de la verdad y la virtud. Por eso antes de hablar preguntaban, ¿es necesario? ¿Es verdadero? ¿Es útil? Y si no lo era, preferían el silencio. Porque sabían que en el silencio también se aprende, también se enseña, también se ama. Cuando entrenas tu capacidad de escuchar, empiezas a conocer mejor al otro y también a ti mismo. Descubres reacciones automáticas que antes no notabas. Identificas tus propios prejuicios, tus impaciencias, tus límites. Y desde ese conocimiento puedes crecer. Porque cada vez que eliges escuchar en lugar de interrumpir, estás fortaleciendo tu dominio interior. Estás eligiendo no ser esclavo de tus impulsos. Estás practicando la templanza, la prudencia, la humildad. Y como toda virtud estoica, la escucha no es un fin en sí mismo, sino una vía. Una vía hacia relaciones más auténticas, hacia una vida más consciente, hacia un mundo más humano. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, escuchar profundamente, es un acto revolucionario. Es decir, aquí estoy no para imponer mi voz, sino para darte espacio a ti. Así que la próxima vez que estés frente a alguien, no te apresures a opinar. No interrumpas para corregir. No llenes los silencios por incomodidad. Respira, mira a los ojos, escucha, y mientras lo haces, observa también tu interior. ¿Qué parte de ti quiere responder? ¿Qué parte de ti se impacienta? ¿Qué parte de ti puede soltar el control y simplemente estar? Tal vez descubras que al escuchar al otro también estás escuchando una parte tuya que hacía tiempo no oías. Tal vez descubras que el silencio no es una pausa entre frases, sino un puente invisible que une corazones. Tal vez descubras que sin decir nada puedes decirlo todo. Porque al final, como enseñaban los sabios, el verdadero conocimiento no viene de hablar, sino de aprender a escuchar. Escuchar con el alma abierta, con la mente atenta y con el corazón dispuesto.
Ese es el silencio que transforma. Ese es el silencio que conecta. Ese es el silencio que eleva. Tomar grandes decisiones. La vida se compone de miles de decisiones pequeñas: qué comer, a qué hora dormir, qué mensaje responder primero, qué decir y qué callar. Pero hay un puñado de decisiones que no son pequeñas. Son de esas que resuenan en la médula, que te sacuden el alma, que te ponen frente a ti mismo, sin posibilidad de evasión. Son las grandes decisiones, las que cambian ciudades, relaciones, profesiones, caminos, identidades, las que marcan la línea entre lo que eras y lo que estás por ser. Y lo curioso es que esas decisiones tan trascendentales no suelen anunciarse con tambores ni llegan con todas las respuestas bajo el brazo. Al contrario, suelen llegar envueltas en confusión, en incertidumbre, en un silencio que incomoda. Porque el alma, cuando está a punto de dar un salto, no grita, tiembla, susurra. Y si no estamos lo suficientemente presentes para escuchar ese susurro, lo dejamos pasar. ¿Dónde se toman las grandes decisiones? No en reuniones, no en votaciones internas entre lo que dicen tus padres, tu pareja, tu entorno, tus miedos. Las grandes decisiones no caben en listas de pros y contras. No se resuelven en debates ni se justifican con lógica. Se sienten en el centro del pecho, se revelan en medio del silencio. Y aunque después uno pueda explicarlas, justificarlas, organizarlas, la verdad es que primero fueron intuición, corazonada, visión interna. Y eso no nace en el ruido. Eso solo aparece cuando uno se detiene a escuchar. Por eso Sócrates lo entendía tan bien cuando afirmaba: la reflexión es el silencio de la mente. No el silencio superficial de quien se queda callado para no pelear, sino el silencio profundo de quien se sienta consigo mismo sin distracciones, sin máscaras, sin necesidad de dar respuestas rápidas. Ese silencio incómodo, fértil, denso, en el que uno finalmente se oye. Porque antes de decidir algo grande, hay que escucharse de verdad. Tomar decisiones importantes desde el ruido es como intentar ver el fondo de un lago agitado. Todo se distorsiona. Lo que parece brillante tal vez no lo sea. Lo que parece peligroso quizás no es más que tu reflejo deformado por el miedo. Solo cuando el agua se aquieta, cuando dejas de moverte, de huir, de buscar afuera, aparece el fondo, aparece la verdad, aparece lo que ya sabías, pero no habías querido escuchar. Imagina que estás justo ahí, en esa encrucijada vital. Has trabajado durante años en un empleo que, aunque te da estabilidad, te asfixia. Sientes que ya no te representa, que te aleja de lo que verdaderamente eres. Hay una parte de ti que anhela algo nuevo, algo tuyo, algo que despierte otra vez la chispa. Pero también está el miedo, el sueldo fijo, las expectativas familiares, las cuentas a fin de mes, la edad, la incertidumbre. Y entonces el ruido comienza en tu mente, en tu entorno, en tus redes. ¿Estás seguro? No es demasiado arriesgado. Con la situación actual no es momento. Hay que ser agradecido. Todos esos comentarios, aunque muchas veces bien intencionados, no hacen más que reforzar la idea de que cambiar es una locura, que el deseo debe callarse, que lo sensato es quedarse donde uno está. Pero, ¿y si lo sensato es escucharte? ¿Y si el verdadero riesgo es quedarte en un lugar que ya no vibra contigo? ¿Y si tu intuición no se equivoca, pero tú sí la ignoras? Esa voz interior que te pide algo distinto, algo nuevo, algo más alineado con tu esencia. ¿Qué necesita para ser escuchada? Necesita silencio, no un silencio pasivo de resignación, sino un silencio activo buscado, un silencio con intención. Apagar el móvil, alejarse un día, respirar, salir a caminar sin auriculares, escribir sin filtros, hacer espacio para que lo esencial pueda entrar. Porque cuando todo está lleno de estímulos, de tareas, de pensamientos prestados, no hay lugar para lo que es verdaderamente tuyo, y no aparecerá como una respuesta definitiva. No habrá una voz celestial que te diga, haz esto, pero sí sentirás algo, una dirección,
una certeza sin palabras, una claridad que no necesita explicación. Y eso basta. Las grandes decisiones necesitan un gran silencio porque implican un gran cambio. Cambiar de ciudad no es solo hacer cajas, es dejar atrás una parte de ti. Es soltar paisajes, rutinas, olores. Es enfrentar la soledad de lo nuevo. Y para saber si estás listo, necesitas escucharte desde un lugar al que solo se llega cuando todo lo demás calla. Cambiar de carrera, de estilo de vida, de visión, tampoco es solo una decisión práctica. Es un reajuste de identidad. Es reconocer que has crecido, que ya no te sirve lo que antes te servía, que estás listo para lo siguiente, aunque aún no sepas cómo se verá. Y eso también necesita silencio. Porque si no callas el pasado hablará por ti. Y decidirás desde el miedo, no desde la libertad. ¿Y qué pasa si eliges mal? Esa es otra pregunta que el ruido ama repetir. Pero en silencio esa pregunta cambia. Deja de ser. ¿Y si me equivoco? Y se convierte en ¿y si aprender también es parte del camino? Porque tomar una gran decisión no es una garantía de éxito. Es una garantía de autenticidad. Y cuando eliges desde el alma, incluso si tropiezas, te sentirás en paz. La vida no exige perfección, exige presencia. Y estar presente es animarte a decidir no desde lo que se espera, sino desde lo que se siente. Desde ese lugar interno donde nadie más tiene acceso, donde solo tú sabes lo que pesa, lo que arde, lo que ya no cabe. Y ahí, justo ahí en ese rincón silencioso está la clave. Una buena práctica estoica es hacerse una sola pregunta antes de tomar cualquier decisión grande. ¿Esto que voy a hacer está en sintonía con mis valores más profundos? No con tus miedos, no con las expectativas ajenas, no con lo que se supone, sino con tus valores. Si la respuesta es sí, entonces hazlo, aunque tiemble todo. El silencio también ayuda a dejar caer las capas que te impiden decidir. El ego que quiere tener la razón, la culpa que te hace creer que tienes que quedarte donde no eres feliz, el apego que disfraza dependencia de amor. Todo eso se debilita en el silencio, porque en silencio uno ve lo que antes no quería ver. Y cuando ves con claridad elegir, ya no es tan difícil. También hay algo muy importante que ocurre en el silencio: aparece el cuerpo, y el cuerpo no miente. Una decisión tomada desde el alma se siente liviana, aunque implique esfuerzo. Una decisión tomada desde el deber mal entendido se siente pesada, aunque parezca correcta. Escucha tu cuerpo. Si al imaginarte haciendo ese cambio, sientes expansión, apertura, energía, es por ahí. Si sientes encogimiento, fatiga, angustia, quizá no lo sea. El cuerpo y el silencio trabajan juntos. Uno habla, el otro escucha, y entre los dos te muestran lo que la mente a veces se empeña en negar. Por eso, antes de decidir algo grande, respira, y no para calmarte, sino para entrar en ti, en tu centro, en tu hogar, porque la verdadera brújula no está en el mapa del mundo, está en tu pecho, y esa brújula no necesita que le hables, solo necesita que la escuches. Decidir en silencio es decidir con coraje, el coraje de quedarte quieto cuando todo urge, el coraje de mirar hacia adentro, el coraje de hacerte responsable no solo de lo que elijas, sino de desde dónde eliges, porque lo más importante no es lo que decides, es quién decide dentro de ti. Así que cuando llegue el momento, no corras, no te llenes de opiniones, no te compares, no preguntes tanto. En su lugar, quédate contigo, escucha, permanece, espera, y luego, con la misma tranquilidad con la que el sol vuelve a salir cada mañana, da el paso, confiando en que aunque el camino sea incierto, la decisión fue tuya. Y eso es suficiente, porque en este mundo de ruido, prisas y promesas falsas, no hay mayor acto de poder que tomar una gran decisión, en profundo silencio. Abrazar el silencio en el dolor. Hay dolores que no caben en una frase, hay pérdidas que no se pueden explicar, hay momentos en la vida donde todo lo que uno podría decir resulta insuficiente, torpe, ajeno.
Y en esos momentos, lo más humano, lo más honesto, lo más necesario, es callar, no por falta de palabras, sino por respeto al misterio de lo que estamos sintiendo. Porque hay experiencias que no buscan ser narradas, buscan ser habitadas, y para eso se necesita silencio. El dolor profundo, el que nos atraviesa el alma, no pide explicaciones, pide espacio. Un espacio donde no haya que sostener una conversación, donde no haya que encontrar respuestas, donde no haya que fingir que se está bien. Y ese espacio solo puede crearse si tenemos el valor de quedarnos en silencio. Un silencio que no es vacío, ni huida, ni negación. Un silencio lleno de presencia, de contacto íntimo con lo que duele, de ternura con uno mismo. Rupi Kaur, poeta de las emociones profundas, lo expresó con una claridad desarmante. El silencio no significa ausencia de dolor, significa que tengo la fuerza para lidiar con él. Qué poderosa esta idea. El silencio como señal de fuerza, como gesto de valentía emocional, como declaración íntima de que no todo tiene que ser dicho, compartido, explicado. A veces lo más valiente es simplemente estar, sentir, respirar y no hacer nada más. Porque en una sociedad que nos empuja constantemente a hablar, a comunicar, a producir sentido incluso del sufrimiento, abrazar el silencio es un acto revolucionario. Nos hemos acostumbrado a llenar cada espacio con palabras, con contenido, con movimiento. Pero cuando el alma está herida, lo único que realmente alivia no es lo que viene de afuera, sino lo que permitimos que suceda dentro. El silencio en el dolor es como una habitación con la luz baja, donde por fin puedes quitarte el peso de aparentar, donde no necesitas estar bien, donde no hace falta fingir fortaleza. Es el lugar donde puedes llorar sin testigos, temblar sin explicaciones, rendirte, sin que nadie te lo cuestione. Y paradójicamente, ese acto de rendición silenciosa no es debilidad, es inicio de sanación. Todos hemos pasado o pasaremos por ese umbral. La pérdida de un ser querido, una ruptura que parecía imposible, una enfermedad que cambia el cuerpo y el alma, una traición que nos rompe las entrañas, o simplemente el dolor de vivir ese que llega sin anunciarse, sin nombre preciso, pero que pesa. Y cuando estamos ahí, en ese punto donde hablar ya no sirve, donde nadie parece comprender, lo único que realmente acompaña es el silencio. Ese silencio puede adoptar muchas formas. Puede ser un paseo en soledad, un banco de parque bajo la lluvia, una habitación cerrada donde las lágrimas caen sin prisa, una noche de insomnio donde la mente busca y rebusca, pero el alma solo quiere dejar de buscar. En cualquiera de esas formas, el silencio actúa como un contenedor, como una especie de cuenco invisible que recoge lo que aún no puede nombrarse. Y eso, aunque no lo parezca, es sanador, porque el dolor necesita espacio para desplegarse. No se puede acallar a la fuerza ni acelerar su proceso con frases hechas. Todo pasa el tiempo, locura, fuerza que tú puedes. Aunque dichas con buena intención, esas frases muchas veces silencian lo que necesita hablarse, desde el cuerpo, desde el alma, desde un lugar que no tiene palabras. En cambio, cuando uno se permite habitar el silencio del dolor sin juicio, sin exigencia, empieza a notar pequeños movimientos internos, tal vez muy leves, casi imperceptibles, una respiración más profunda, una lágrima que alivia, una sensación de descanso después del llanto, una palabra que aparece en medio del vacío y que por fin hace sentido, como si el alma por sí sola empezara a reorganizarse, a tejer de nuevo sus hilos rotos, a reconstruir desde la ternura, no desde la exigencia. Ese es el poder del silencio como acto de autocompasión, porque no hay mayor muestra de amor hacia uno mismo que permitirnos no estar bien, que ofrecernos el permiso de no funcionar por un rato, de no tener que rendir, ni sonreír, ni explicar, solo existir, solo sostenernos, solo respirar, y no solo en soledad. El silencio también puede ser compartido. A veces un abrazo sin palabras dice más que 1000 discursos. Una mano en el hombro, una mirada que no necesita consuelo forzado,
una compañía que no trata de animar sino de simplemente estar. En esos silencios compartidos ocurre algo muy profundo. El otro no trata de sacarte del dolor, sino que se sienta contigo a mirarlo. No te empuja a superarlo, sino que te acompaña a atravesarlo. Eso es algo que pocos entienden, porque la mayoría quiere ayudar, sacar del pozo, solucionar. Pero el dolor profundo no se soluciona, se transita. Y lo que más ayuda no es quien te habla, sino quien sabe callar contigo, quien sabe respetar tu proceso, quien no necesita llenar el silencio porque entiende que el silencio es parte del camino. Piensa por un momento en algún duelo que hayas vivido. ¿Recuerdas ese instante en el que estabas solo contigo mismo, sin necesidad de explicar nada? Ese momento en el que el dolor se hizo tan grande que las palabras se quedaron cortas y tú simplemente respiraste o lloraste o te acurrucaste con tu alma. ¿Recuerdas lo sagrado de ese instante? No fue cómodo, pero fue verdadero, fue íntimo, fue tuyo. Esos momentos son puentes de sanación, porque nos permiten soltar la máscara, volver a la raíz, tocar fondo. Y cuando tocamos fondo, podemos impulsarnos, no porque alguien nos haya salvado, sino porque en silencio descubrimos que aún podemos sostenernos. Marco Aurelio, emperador de Roma y discípulo del estoicismo, entendía esta dimensión con una madurez conmovedora. En sus meditaciones muchas veces escribió sobre la muerte, la pérdida, la fragilidad, pero lo hacía desde una serenidad que no negaba el dolor, sino que lo aceptaba como parte inseparable de la existencia. No hablaba de huir ni de ignorar, hablaba de mirar de frente, de respirar en medio del caos, de encontrar en el silencio una forma de permanecer en pie, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Y eso es algo que podemos aprender también nosotros, no como un deber, sino como un acto de amor. Amor hacia nosotros, hacia quienes hemos perdido, hacia lo que aún late dentro. Porque la vida, incluso cuando duele, sigue siendo sagrada. Y el silencio es la forma más pura de honrarla cuando ya no sabemos cómo seguir. Por eso, si estás atravesando un dolor, no te obligues a hablar. No corras a llenar el vacío. No intentes explicarlo todo. Siéntate contigo. Respira. Llora si lo necesitas. Guarda silencio. Abraza ese espacio como el terreno donde poco a poco algo nuevo empezará a germinar. Y si acompañas a alguien que está sufriendo, no sientas la presión de tener las palabras correctas. A veces lo mejor que puedes ofrecer es tu silencio, tu presencia tranquila, tu capacidad de estar sin invadir, de ser testigo amoroso del proceso del otro. Porque en ese silencio, tanto si lo vives como si lo compartes, se produce algo misterioso. El alma encuentra su propio camino. No necesita que la empujes, solo que la escuches. Así el silencio se convierte en puente, no hacia una solución inmediata, pero sí hacia una sanación profunda. Una sanación que no borra lo vivido, pero lo integra, que no elimina el dolor, pero le da sentido, que no reemplaza lo perdido, pero honra lo amado. Y eso quizás es lo más grande que podemos hacer por nosotros mismos en los momentos oscuros, quedarnos, sin huir, sin hablar de más, sin exigirnos, solo quedarnos y confiar en que desde ese silencio renaceremos. La soledad elegida como camino de fuerza. Hay un tipo de silencio que no se encuentra en el mundo exterior, sino en el interior de quienes han aprendido a estar consigo mismos. Un silencio que no nace del aislamiento forzado, ni de la falta de compañía, ni de la nostalgia por lo que se fue. Es un silencio sereno, profundo, transformador. El que habita quien ha aprendido a elegir la soledad como una forma de libertad, como un espacio sagrado donde reencontrarse, como un acto de poder personal, porque mientras muchos temen estar solos, el sabio lo busca, y no por desprecio al mundo, sino por respeto a su alma. En nuestra sociedad la soledad está cargada de prejuicios. Se la asocia con fracaso, con abandono, con carencia. Se la teme como si fuera una enfermedad, algo que hay que evitar a toda costa. Desde niños nos enseñan que la compañía es señal de éxito, de valor social, de integración.
y que estar solo es de algún modo estar incompleto. Así crecemos rodeados de ruido externo y de miedo interno. Miedo a lo que encontraremos si nadie nos distrae. Miedo al eco de nuestros pensamientos. Miedo a mirarnos sin filtros. Ese miedo a la soledad no es más que ruido existencial. Es la suma de todas las voces que nos dicen que no seremos suficientes por nosotros mismos. Y es quizás uno de los mayores obstáculos para alcanzar la paz interior. Porque mientras dependamos de la aprobación del ruido de la validación constante, no seremos libres. Seremos prisioneros de la mirada ajena. Y es en ese punto donde el estoicismo nos ofrece una alternativa poderosa, la soledad elegida como camino de fortaleza. Séneca, con la claridad que lo caracterizaba, escribió una frase que aún hoy resuena como un faro. El sabio se basta a sí mismo, no porque no valore a los demás, no porque desprecie la compañía, sino porque no la necesita para completarse. Ha encontrado en su interior un refugio, una fuente, una fortaleza, y desde ahí puede compartir con libertad, sin dependencia, sin miedo. La soledad, cuando es elegida, se convierte en maestra. Nos enseña a escucharnos, a reconocernos, a entender qué queremos de verdad y qué simplemente repetimos por costumbre. Nos muestra con claridad lo que somos, sin interferencias. Y eso puede asustar, sí, porque cuando el mundo calla, lo que queda es uno mismo, y no siempre estamos preparados para vernos. Pero solo al vernos podemos transformarnos. Imagina por un instante a un adolescente en plena etapa de búsqueda. Está rodeado de compañeros, de expectativas, de ruido. Todos le dicen quién debe ser, cómo debe actuar, qué debe sentir. Pero hay algo en él, quizás un impulso silencioso, quizás una necesidad interior, que lo lleva a retirarse. No se aísla del mundo, solo se aparta un poco. Deja de seguir las voces externas. Se sienta consigo mismo. Reflexiona, pregunta, duda, piensa por sí mismo. Ese adolescente, sin saberlo, está practicando el arte estoico. Está haciendo lo que tantos adultos olvidan: escucharse antes de actuar. Y en esa soledad empieza a descubrir su fuerza. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha empezado a hacerse las preguntas correctas. No porque ya sepa quién es, sino porque ha decidido dejar de fingir lo que no es. La soledad elegida no es un castigo, es una oportunidad de silenciar el mundo para entender el alma, de dejar de seguir el camino trazado para empezar a trazar el propio. Y eso, aunque incomode, es una de las experiencias más liberadoras que uno puede vivir. El silencio de la soledad no es ausencia de vida, es el espacio donde la vida se revela. Es donde las ideas florecen, donde las emociones se ordenan, donde la intuición recupera su voz. En el bullicio no hay claridad, solo reacción. Pero en la soledad silenciosa, uno puede ver el paisaje interno como es, sin maquillaje, sin adornos, y entonces uno puede decidir desde la verdad. Muchas personas temen quedarse solas porque nunca han aprendido a disfrutar su propia compañía. Se han acostumbrado a definirse por los vínculos, por los logros, por lo que otros ven en ellas. Pero cuando esos espejos desaparecen, ¿quién queda? Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. El trabajo de reconstruirse desde adentro, de aceptarse sin exigencias, de sostenerse sin apoyos externos. Y no se trata de encerrarse ni de romper vínculos. Se trata de desarrollar una independencia emocional que nos permita elegir desde la plenitud, no desde la necesidad. Porque una persona que sabe estar sola no se aferra, no exige, no manipula, ama en libertad, comparte sin miedo, respeta su tiempo y el del otro, porque ha descubierto que su valor no depende de cuántos la rodeen, sino de cuán bien se conoce. La soledad también es un espacio de creación. Grandes artistas, filósofos, líderes espirituales han encontrado en la soledad el terreno ideal para dar forma a sus obras, a sus pensamientos, a sus visiones. Porque cuando uno se aleja del ruido puede escuchar lo que quieren hacer, puede sentir el pulso de algo nuevo, de algo que necesita tiempo, espacio, silencio.
Y eso, en una cultura que premia la inmediatez, es un acto de profunda sabiduría. En lo cotidiano, practicar la soledad elegida puede ser tan simple como dedicar un rato al día para estar sin estímulos, apagar el móvil, no responder mensajes, no buscar distracción, solo estar, escuchar los pensamientos, respirar, escribir, caminar en silencio, cocinar sin música, meditar, mirar el cielo, cualquier cosa que nos permita volver a nosotros aunque sea por unos minutos. Porque ese regreso, aunque breve, nos centra, nos renueva, nos recuerda quiénes somos. Y si en ese silencio surge tristeza, incomodidad, ansiedad, no huyas, quédate, observa. Esas emociones no están ahí para castigarte, están ahí para decirte algo. Tal vez estés cargando demasiado, tal vez estés fingiendo, tal vez hayas dejado de escucharte hace tiempo. Sea lo que sea, el silencio lo revela, y tú, si te quedas con él, podrás transformarlo. Hay una libertad inmensa en no tener que distraerse de uno mismo, en poder estar en casa sin ruido y sentirse en paz, en poder decir, estoy bien conmigo, basta. Y esa libertad no te aísla, al contrario, te prepara para relacionarte desde un lugar más sano, más completo, más auténtico. Porque cuando aprendes a estar contigo, aprendes a estar con los demás, sin perderte en ellos. La soledad elegida también es un acto de limpieza. Cuando te retiras del ruido, empiezas a notar qué vínculos te nutren y cuáles te desgastan, qué actividades te llenan y cuáles solo te entretienen, qué conversaciones valen la pena y cuáles solo te vacían. Y desde esa claridad puedes empezar a soltar, a elegir mejor, a vivir más liviano. Y lo más hermoso es que no necesitas esperar a tener tiempo para practicarlo. Puedes empezar hoy, con 10 minutos de silencio, con una tarde sin agenda, con un no a una invitación que no quieres aceptar, con un sí a ti mismo. Porque la soledad no se impone, se elige, se honra, se cultiva, y cuanto más la practiques, más fuerte te volverás. No en el sentido de la dureza, sino en el de la serenidad. No en el de la distancia, sino en el de la presencia. Porque alguien que ha hecho las paces con su soledad ya no teme los vacíos, los habita, los transforma, y desde ahí vive con más verdad. Como dijo Séneca, el sabio se basta a sí mismo, pero no porque se cierre, sino porque ha aprendido a abrirse desde el centro, y ese centro solo se descubre en la soledad, en ese silencio donde por fin dejas de correr, de fingir, de agradar, y simplemente respiras. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si estás leyendo estas palabras finales, significa que has recorrido un viaje profundo, silencioso y transformador a través de los rincones más sutiles del alma humana. Un viaje no hecho de estruendo ni de grandes gestos, sino de pausas, de respiraciones lentas, de introspección valiente. Porque adentrarse en el poder del silencio estoico no es fácil, pero sí es profundamente necesario. A lo largo de este camino exploramos cómo callar no es debilidad, sino dominio emocional. Cómo el silencio puede ser resistencia ante el insulto, sabiduría frente a la ira, claridad en las decisiones y bálsamo en el dolor. Descubrimos que no todo tiene que ser dicho, que no toda respuesta debe ser inmediata, y que el alma muchas veces sana en los espacios que otros no pueden llenar, los espacios donde uno se encuentra consigo mismo. Y por eso quiero darte las gracias. Gracias por regalarte este momento, por elegir parar, por elegir pensar distinto. Gracias por no tener miedo al silencio. En un mundo que nos bombardea con estímulos, que exige inmediatez y ruido, tú elegiste algo distinto. Elegiste escuchar lo que no grita. Y eso, aunque nadie lo vea desde fuera, es un acto de revolución interior. Recuerda, el silencio no es ausencia, es presencia elevada. Es una forma de estar en el mundo desde la calma, desde la lucidez, desde la templanza. Es el lenguaje de quienes ya no necesitan demostrar, sino simplemente ser. Y si hoy te sientes más en paz, más centrado, más en contacto contigo mismo, entonces este viaje ya ha cumplido su propósito. Pero esto no termina aquí.
Este es solo el comienzo. El silencio no es una meta, es una práctica. Y como toda práctica estoica, requiere constancia, atención y coraje. Te invito a llevar este aprendizaje a tu día a día, a reconocer los momentos en los que es mejor callar, a escuchar antes de hablar, a crear pequeños rituales de soledad donde puedas reconectar con tu esencia, porque cada uno de esos momentos es un acto de poder. Y si este contenido ha resonado contigo, si te ha dado herramientas, claridad o simplemente un poco de paz, te invito a que te suscribas a este canal, a que compartas este mensaje con alguien que lo necesite y sobre todo a que lo pongas en práctica, porque el conocimiento sin acción es solo ruido más, pero aplicado puede transformar tu vida. Gracias de corazón por formar parte de esta comunidad de buscadores tranquilos, de guerreros silenciosos, de almas que ya no necesitan gritar para ser escuchadas. Nos volveremos a encontrar en otro video, en otra reflexión, en otro espacio de pausa, donde el silencio una vez más nos devuelva a lo que somos. Hasta entonces, recuerda, no digas nada, que no sea más hermoso que el silencio.